Good morning, dear students. I hope you are doing very well. Thank you so much for watching this recording and for the people who is coming and who is being in the online session. Thank you so much for being here. Muy buenos días para todos. Gracias por unirse a la sesión. Para las personas que a través de las grabaciones van a estar pendientes de las explicaciones de todas las actividades, también bienvenidos. All right, so today we are going to explore the first learning component of this course. This component is called Help Me Please. And here you guys can find all the topics and the content for this first activity. So today we are going to explore all the models. For example, we are going to talk about prepositions of place, places in town, the verb there is and there are, and some modal verbs can and could. All right, so the idea is to explore the content, and after that, we are going to check the instructions and the steps you guys have to follow to develop the first activity of this course. Remember, this activity is gradable. Okay, so it's mandatory. You have to approve this activity if you want to get your certification. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a explorar el primer componente formativo. La idea es que ustedes revisen ese material de apoyo, que exploremos cada uno de los módulos. La idea es hablar de las preposiciones del lugar, de los lugares de la ciudad, un poco del verbo haber, there is, there are, y el verbo can and could, que son verbos modales. Y también vamos a explicar la primera actividad del curso. Recuerden que esta primera actividad es un cuestionario, es un test que se toma directamente desde la plataforma. Entonces, les voy a compartir las instrucciones, la ruta para presentar el cuestionario. Good. All right, so let's start. So let's go to the platform. Remember, so the platform, this learning course is Sayuna. So you can go to Sayuna, and remember, in this section, Actividades de Aprendizaje Guía, you guys can find the first learning component. Help me please. In Spanish, ayúdame por favor. So click on here and you guys are going to find all the content. So for the first part, we are going to find all the places in town, right? So this is vocabulary. You can check all the grammar and vocabulary in this content. So here, for example, you can find the word in English and the word in Spanish. Also, you have the opportunity to listen the pronunciation of each word. In that way, you can practice the listening and the pronunciation because you can repeat the word after. Entonces, en este módulo vamos a encontrar lugares de la ciudad, ¿cierto? Entonces, importante que lo exploren. ¿Cómo se dice avenida? Avenue. ¿Cómo se dice panadería? Bakery. ¿Cómo se dice banco? Bank. ¿Cómo se dice barbería? Barbershop. Por acá tenemos más vocabulario. Está la imagen, está la palabra en inglés y está la palabra en español. También tenemos la opción de escuchar la pronunciación de esa palabra. ¿Cómo se dice gimnasio? Gym. Gym. ¿Cómo se dice estación de bomberos en inglés? Fire station. Fire station. Y de esa manera pues practicamos también el listening un poco. Por acá, cómo dar indicaciones. Recuerden que cuando nosotros queremos preguntar por un lugar o una ubicación, una dirección, es importante utilizar la palabra where. Esto lo vieron por allá en nivel 1 cuando trabajaron las WH o las question words, que son aquellas palabras que me sirven para preguntar algo en específico. Where es cuando yo quiero preguntar por un lugar. Where is the museum? ¿Dónde está el museo? Where is the gym? ¿Dónde está el gimnasio? Where is the park? Where is the library? Where is the hospital? Where is the police station? Entonces la idea es que puedan
practicar simplemente completando esta oración. Where is the y el lugar. Where is the police station? Where is the post office? Y obviamente que empiecen a identificar esos lugares. ¿Listo? Al final tenemos una actividad didáctica. Cada módulo tiene una actividad interactiva y esta actividad interactiva no es calificable, tampoco es obligatoria. Simplemente el que quiera venir a practicar en estas actividades lo puede hacer. Given directions to places. It's between the bank and the theater. Entonces, acá tenemos una oración y ustedes deben interpretar esa oración y definir cuál sería el lugar de acuerdo al mapa. Aquí tenemos un mapa, ustedes van a analizar el mapa y van a identificar entonces en dónde está ese lugar. Pero antes de hacer esta actividad es importante estudiar las preposiciones del lugar, que son estas palabras, between, across. Bueno, aquí solamente tenemos between y across, pero son muchas más. Entonces vamos a revisar las preposiciones del lugar. Prepositions of place. All right, so the prepositions of place are words that express the exact position or location of an element. It can be a person, it can be an object, an animal, it can be a place, the transportation maybe. So the idea is to use these expressions just to give the location, the exact location of that element. ¿Para qué me sirven las preposiciones del lugar? Para expresar la ubicación exacta en la que se encuentra algo o alguien. Ese algo puede ser un animal, puede ser un objeto, un lugar, puede ser una persona también. Entonces, las más comunes son las que estamos viendo en pantalla. Tenemos por aquí in. In quiere decir dentro. Obviamente lo traducimos como en, pero lo utilizo cuando un objeto está dentro de otro objeto. Por ejemplo, si yo digo, the ball is in the box. La pelota o el balón está dentro de la caja. Si yo quiero decir, estoy en mi casa, pues estoy dentro de algo, ¿cierto? Que es mi casa. Entonces digo, I'm in my house. On sería sobre. Si ustedes observan la imagen, el balón está sobre la caja. Is on the box. On hace referencia a un elemento que está sobre otro. Si yo tengo mi computador y está sobre la mesa, yo no digo in the table, on the table, porque está apoyado en una superficie. ¿Listo? Under es debajo. The ball is under the box. Next to quiere decir al lado de. So the ball is next to the box. Behind, que quiere decir detrás de. The ball is behind the box. In front of, que quiere decir delante de, o también puede ser, al frente de también se puede traducir. Hay gente que lo traduce como delante de o al frente de. Y between quiere decir en medio de. Entonces, si ustedes observan, between yo lo utilizo cuando un elemento está en medio de otros elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí el balón está en medio de dos cajas. Between the boxes. ¿Listo? Acá tenemos más ejemplos. The mouse is between the books. The mouse is in the cabin. The mouse is behind the sofa. The mouse is under the table. The mouse is on the table. We also have here, the mouse is near. Miren, acá tenemos una nueva. Near quiere decir cerca. Cerca de algo. Estoy cerca. Mi casa está cerca de la iglesia. So my house is near to the church. In front of, next to. In front of, delante de o al frente de, y next to, al lado de. Muy bien, acá tenemos más ejemplos. The keys are in the bag. ¿Por qué utilizo in? Porque las llaves están dentro de un espacio que en este caso sería un bolso, ¿cierto? Entonces, por eso utilizo in y no on. The dog is behind the boy. Si observan, el perrito está ubicado detrás del chico, utilizo la expresión behind.
The child is on the whale. En este caso utilizo on porque el niño está apoyado sobre la ballena. Es decir, cuando nos apoyamos en una superficie, utilizamos la expresión on. In front of, delante de o al frente de. Y between. Recuerden que between quiere decir entre o en medio de, pero debe ser dos elementos. Si son más elementos ya no sería between, sino among, en medio de las cajas cuando son varias cajas. Si son dos cajas, entonces sería between the boxes, o en este caso son dos árboles, between the trees. Y the cinema is next to the restaurant. Muy bien, esto ustedes lo trabajaron también en el nivel 2. Recuerdan que en el nivel 2 ustedes hicieron una infografía acerca de su vecindario. Entonces la idea era que construyeran una infografía donde mostraran su vecindario, lo describieran y utilizaran también las preposiciones del lugar. Entonces creo que este vocabulario ya es conocido por ustedes, simplemente estamos haciendo un repaso. Voy a dejarles esta actividad para que complementen este tema de las preposiciones del lugar. Se las voy a compartir por el chat. Esta herramienta Wordwell es muy útil. Aquí tenemos bastantes actividades interactivas y la idea es que ustedes puedan practicar ese tema. Entonces aquí les va a aparecer la imagen y las opciones de respuesta. De hecho, pueden escuchar también on, under, cómo se pronuncia y eligen cuál sería la respuesta correcta. ¿Listo? Son 8 ejercicios. Entonces, se los recomiendo para que ustedes lo hagan y practiquen esta temática. All right. Recuerden también al final del módulo hay una actividad interactiva, ¿no? Entonces, le estábamos hablando de esta, que precisamente habla de ubicaciones. Leen la oración y determinan dónde está el lugar del que están hablando. Good. All right, so that's about given directions, prepositions of place, and we have here another section about what are you doing. Muy bien, entonces acá tenemos más vocabulario que nos recuerda un poco acerca del presente simple. Ustedes el presente simple lo vieron por allá también en nivel 1. Acá nos recuerdan cómo crear una oración afirmativa. Recuerden que necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento. Recuerden que los verbos en tercera persona cambian cuando hacemos afirmaciones, que se les agrega S, a otros ES, a otros IES. Las oraciones negativas, que necesitamos un sujeto, un auxiliar, que en el caso del presente simple es el do o el das, el not, que sería la negación, y el resto de la oración es el complemento. También tenemos por acá los auxiliares cuando creamos una oración interrogativa. Cuando hacemos una pregunta, primero empezamos con el do o con el das, luego el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Listo? Acá tenemos la opción de escuchar algunos ejemplos de oraciones que están en presente simple. Joel paints the house. Joel paints the house. We play soccer in the morning. We play soccer in the morning. Do you speak English? Do you speak English? Leo doesn't study biology. Leo doesn't study biology. Hay más ejemplos. La idea es que ustedes vengan y escuchen y repitan, porque pues de esa manera van a poder practicar la pronunciación. Por aquí les voy a recomendar 2 diccionarios que pueden utilizar si hay alguna palabra desconocida. Tenemos Lingui and Word Reference. Entonces, en este diccionario, Word Reference, ustedes simplemente digitan la palabra que no conocen, una palabra desconocida. Por ejemplo, under, que la vimos ahorita, ¿no? Que es una preposición del lugar. Revisan qué significa, ¿no? A significa debajo o bajo, abajo de. Y hay algunos ejemplos. The mechanic is working under the car. El mecánico está trabajando debajo del carro. Entonces, hay ejemplos de la palabra que necesitan. Entonces, les voy a recomendar este diccionario. De esa manera, ustedes también pueden alimentar ese vocabulario que tienen en inglés. Ok, good. Acá recordamos
las reglas para las variaciones de los verbos. Recuerden, a la mayoría de verbos les vamos a agregar ese. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando la oración es afirmativa y en tercera persona. Recuerden que hay unas terminaciones especiales, por ejemplo, para los verbos que terminan en O, en CH, doble S, en X, en Z también, en SH. ¿Qué hacemos? Pues cambiamos, ya no ponemos S, sino ES al final. Esto ocurre solo en tercera persona. Por ejemplo, yo no digo Joe fix, sino Joe fixes. No digo Cleo pass, sino Cleo passes. ¿Por qué? Pues porque la regla dice que con estas terminaciones yo debo hacer esa variación. Y también para los verbos que terminan en Y. Cambio la Y por I latina y agrego S. Entonces, fly cambiaría a flies y carry cambiaría a carries. ¿Listo? Esas serían las variaciones en tercera persona. Por acá también tenemos un archivo anexo en donde encontramos la explicación del verbo to be. Recuerden que ustedes el verbo to be también lo trabajaron por allá en el nivel 1, entonces también hay un repaso del verbo to be, qué es el verbo to be, cómo conjugarlo, pronombre, cuál es el verbo auxiliar para cada pronombre, qué traduce, cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. ¿Listo? Entonces, importante también revisar ese material de apoyo. Por acá tenemos el presente progresivo o continuo. Entonces, esto también puede que sea un poco más nuevo para ustedes, tal vez están más familiarizados con el presente simple y no con el presente progresivo. Entonces, vamos a revisar la explicación del presente progresivo. Ok, so the present progressive. Tenemos entonces el presente progresivo. ¿Para qué me sirve el presente progresivo? Ustedes lo van a encontrar como presente progresivo o presente continuo. ¿Listo? Cualquiera de los dos es lo mismo, habla del mismo tiempo. Y me habla de acciones que se están realizando en el momento, ahora, o acciones que se están llevando a cabo en un periodo de tiempo. Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando, I am talking. Pero yo también puedo decir, yo estoy estudiando inglés este semestre. Es decir, que la acción está delimitada por un periodo. ¿Cuál es ese periodo? Pues un semestre. O yo también puedo decir, yo estoy cumpliendo años hoy. Es decir, que la acción está delimitada por un periodo de tiempo que es hoy. Ya mañana no estoy cumpliendo años, es hoy. Entonces, para eso me sirve el presente progresivo, para expresar acciones que se están llevando a cabo ahora, en este momento, o en un periodo de tiempo determinado, que es continuo. ¿Cuál es la característica principal del presente progresivo, chicos? Pues que los verbos terminan en ing. Entonces, miremos la pantalla. El verbo write ya pasa a writing, es decir, con ing. Escribir, escribiendo. Close es el verbo cerrar, closing, cerrando. Work, el verbo trabajar, working, trabajando. Play, que es un verbo muy común, playing, jugando. Swim, nadar, swimming, nadando. Y así sucesivamente con todos los verbos. Todos terminan en ing en sus tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Pero vamos a revisar las reglas para agregar ese ing a cada verbo. ¿Listo? Entonces, para los verbos que terminan en lo que vamos a hacer es eliminar esa y la vamos a reemplazar por ing. Es el caso del verbo live, write, drive, make. Miren, make, por ejemplo, que es hacer. Si ven, se le quita la y se le agrega ing. Making, hacer, haciendo. Make, making. Give, giving. Close, closing. Dance, bailar, dancing. Take, take. Esa es la primera regla. La segunda regla nos dice que los verbos que terminan en consonante se les añade ing. Es decir, a la mayoría de verbos ustedes le van a agregar ing. Ustedes se van a dar cuenta que a la mayoría simplemente es agregarle ing. Como work, working, clean, cleaning, wait, waiting, sing, singing, draw, drawing, sleep, sleeping, wash, washing, fix, fixing. Ahora, tenemos verbos que terminan en Y, entonces hay que tener cuidado porque con esa acción, bueno, con esos verbos, simplemente le agregamos ing.
Muchas veces pensábamos que cambiamos la Y por otra letra, y le agregamos ing, y no, en este caso simplemente agregamos ing. O muchas personas cometían el error de quitar la Y y poner ing, y no, no pasa nada, simplemente agregamos el ing. Y para los verbos cortos que terminen en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última letra. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra swim, que es el verbo nadar, en progresivo queda swimming con doble M. Si se fijan, la M se duplicó. ¿Por qué la M? Pues porque es la última letra de esta palabra. Entonces, si termina en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante. Lo mismo ocurre con put. Put es el verbo poner. La P es una consonante, la U una vocal y la T otra consonante. Putting. Por eso es que aquí se duplica la T, que es la última letra de esta palabra. Putting. Getting, planning, es aplaudir, clapping, bedbetting, begging, dropping. Es decir, que deben tener cuidado con esos verbos que tienen esa terminación. Ok, is there any question? ¿Alguna pregunta? Creo que alguien levantó la manito. Hola, profe. Hello, sí, cuéntame. ¿Y en el verbo drag hay una excepción? En el Porque verbo clap, drop, porque también termina en consonante, vocal, consonante. en drop, ¿esta? Drop. No, en la segunda columna. Okay. Creo que es escribir, drag, draw. Right, wait. ¿Dónde está right? Drag. La primera, right? No, en la segunda columna, que está drawing, Ok, draw. 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 Bueno, sí, lo que pasa es que las excepciones son la Y, la X y la W. Entonces, como draw Ok. termina en W, entonces no se duplica. Eso ocurre Ok. con los verbos que terminan en Y, en W Y. y en Z. Ok, Y vale. en X, y en X también, en X, porque fix, si te fijas, fix también, ¿sí ves? Consonante, vocal, consonante, pero como tienen esas terminaciones, entonces no se duplica, tú no puedes duplicar ni la X, ni la W, ni la Z, ni la Y. ¿Listo? Gracias por la aclaración. Vale, gracias. All right, good. Listo, entonces tener en cuenta eso que nos acaba de mencionar Manuel, y es que hay que tener en cuenta las terminaciones de sus verbos. Todas las letras caben en esta regla, menos la X, la W y la Z. Bueno, y la Y, que es la regla anterior. ¿Vale? Good. Y así es como entonces agregamos ing a los verbos. Y el verbo, cuando ustedes le agregan ing, se vuelve un verbo en gerundio. Si escuchan que es gerundio, pues es eso, es un verbo que está en progreso, una acción que está en continuo, que se está desarrollando en el momento o en un periodo de tiempo delimitado. Ahora, ¿cómo hacemos una oración en progresivo? Es muy fácil, este tiempo gramatical es bastante fácil. ¿Qué necesito? Un pronombre. Ya ustedes conocen los pronombres. I, you, he, she, it, we, they. Y necesito un auxiliar, pero el auxiliar es el mismo del verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Y luego si ubico el verbo en gerundio, es decir, con el ing. Doing, reading, taking, making, raining, listening, speaking. Y luego el complemento. El complemento es el resto de la oración, las demás palabras que acompañan la oración. Así es que hago una oración afirmativa. I am doing, you are reading, he is taking, she is making, we are listening, they are speaking. Ahora, ¿cómo agrego una oración negativa? ¿Cómo hago una oración negativa? Para las oraciones negativas debo agregar el not. Entonces es lo mismo que expliqué anteriormente, pronombre, auxiliar, agrego el not y luego sí el verbo en gerundio y el resto de la oración. Ese not va después del auxiliar y antes del verbo base. El not hace que la oración sea negativa. I am not cooking. Yo no estoy cocinando. She is not cleaning. Ella no está limpiando. We are not working. Nosotros no estamos trabajando. Y para hacer una pregunta, entonces cambio el orden.
Primero va el auxiliar. Am, are, is o are, bueno, dependiendo del pronombre, ¿no? El pronombre es el que me indica qué auxiliar debo usar. Luego va el sujeto o el pronombre, luego ubicamos el verbo con ing y luego el complemento. Por último, el signo de interrogación. Recuerden que el signo de interrogación va al final de la pregunta. En español, normalmente no. La gramática nos dice que utilicemos signo de interrogación al inicio y al final. En inglés no, en inglés solamente va al final. Y si ustedes se fijan, chicos, el verbo en gerundio siempre va en las tres formas. No es como el presente simple, que en el presente simple había que modificar los verbos solo en tercera persona cuando es afirmativo. Aquí no. Aquí los verbos todos van con ing en las tres formas. Cuando hago una pregunta, cuando hago una oración negativa y cuando hago una afirmación también va con el ing. ¿Listo? Bueno, por aquí hay más ejemplos. Este material se los voy a compartir para que ustedes lo tengan presente. Y también es importante tener en cuenta algunos markers. Vamos a ver si los tengo por acá. Algunos markers, ¿qué quiere decir esto? Como expresiones de tiempo. Por ejemplo, el now. Now quiere decir ahora. Entonces, cuando la oración dice now, probablemente estoy hablando en progresivo porque es una oración, una acción del momento. At the moment, en este momento, también puedo utilizar la expresión in this moment, en este momento o ya, algo que está sucediendo ahora. Right now, ahora mismo, en este preciso instante. At this time, en este instante. Todas estas expresiones son muy comunes utilizarlas en el presente progresivo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la explicación de este tiempo verbal. Es muy fácil, la verdad. Simplemente es agregar ing, tener en cuenta las reglas que les mostré anteriormente y pues la estructura. Utilizar el verbo to be. Si ustedes tienen claro el verbo to be, pues no hay problema. Por acá hay una actividad dinámica o didáctica, interactiva que pueden realizar. Se llama What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y la idea es que ustedes seleccionen el verbo en el tiempo que corresponde. Entonces van a leer la oración. Dice Mickey a Sora right now. Les acabo de mencionar que la expresión right now es ahora mismo. Si dice right now es porque es una acción que está en progreso. Por lo tanto, va en ing. Pero recuerden también que hay acciones que hablan de mi cotidianidad, acciones repetidas, acciones que forman una rutina, como por ejemplo la número 3. Mary always her teeth in the morning. Mary siempre sus dientes en la mañana. Entonces no puede ser brushing, sino brushes, porque es una acción que se repite, una acción que tiene una frecuencia que es always. Entonces la idea es que analicen cada una de las oraciones y determinen cuál de los dos verbos corresponde a cada una de esas oraciones. Muy bien, entonces ahí pueden practicar el presente progresivo. Ahorita también les comparto en un correo el material de apoyo y algunos links que les pueden servir de otras plataformas para practicar esta temática. Y por acá Una pregunta. Yes, of course. Es que no pude asistir a la reunión de ayer, pero no sé si enviaron un link de algún grupo de WhatsApp que tenga que ver con el nivel. No, de nivel 3 no lo hemos creado. Sin embargo, pues si ustedes lo consideran pertinente, lo creo ahorita y se los envío al correo para que se vayan uniendo y allí podamos compartir material, no hay problema. Yo lo creo y lo envío al correo, ¿vale? Okay, vale, gracias. Okay. Ayer, la verdad, pues lo que hicimos fue explorar la plataforma Sayuna, mostrarles las herramientas que trae la plataforma, en donde pueden encontrar material de apoyo, cómo subir actividades, el cronograma, donde encontrar las grabaciones de las sesiones. Entonces, ahorita ya está lista la grabación y les voy a compartir también a través del correo esta grabación para que tú la veas y no te pierdas de lo que se explicó ayer. Ok, muy bien. Tenemos también el verbo haber. ¿Listo? A veces no sabemos cómo decir hay o no hay en inglés. El verbo haber, que está relacionado con existencia, pues se utiliza esta expresión. There is y there are. There is me sirve para singular y there are me sirve para plural. ¿Por qué? Pues porque yo puedo decir hay estudiantes en el salón, eso es plural, porque estoy hablando de varias personas. Pero yo puedo decir hay una manzana en la nevera, entonces es singular.
¿vale? Esa es la diferencia entre el there is y el there are. Ahora, esas expresiones también las puedo indicar en negación. Yo puedo decir, there is not a car in the garage, y lo que estoy haciendo acá es negar ese verbo haber. No hay un carro en el garaje. Pero si es plural, pues entonces yo utilizo el there are, not, y en ese caso hago la negación en plural. There is not es la negación en singular y there are not es la negación en plural del verbo haber. There Oye, is ¿es necesario colocar el any? no, el any tú lo pones como para hacer la oración un poco más completa, pero digamos, si no lo quieres utilizar, no hay problema. Se entiende que no hay Igual se carros entiende. en el Ah, garaje. ok. Sí. Tú puedes decir, Vale. there aren't cars in the garage. No hay carros en el garaje. Cuando tú pones el any, there aren't any cars, es decir, no hay ningún carro en el garaje. ¿Listo? Entonces, haces la oración un poco más completa, le agregas más detalle a esa información. Pero si no lo pones, también se entiende que no hay existencia de ese elemento que Ok. son los carros. Vale, gracias. All right. There isn't a bird in the cage. No hay un pájaro en la jaula. ¿Qué pasa? Pues que en inglés también es muy usual las contracciones, las abreviaciones. Entonces el is not yo lo puedo abreviar como isn't y el are not yo lo puedo abreviar como aren't. Y las dos son válidas porque significan lo mismo. There aren't birds o they are not birds también es lo mismo. ¿Listo? Entonces ya ustedes definen cuál utilizar. Y para las preguntas, lo mismo, yo les decía que las preguntas siempre deben empezar con un auxiliar. En este caso, el auxiliar es el verbo to be. Is there a book on the table? Hay un libro en la mesa, entonces cambio el orden. Ya no digo there is, sino que digo is there. Y lo mismo para el plural. Are there some books on the table? O there are some books on the table cambia, ¿no? Porque el there are es para afirmar y el are there es para preguntar. Listo, y en eso consiste el verbo haber. Aquí en la plataforma encuentran bastantes ejemplos. There is a big tree in the garden. Junto con la pronunciación para que empiecen a revisar la forma en que se pronuncian estas palabras. There is a boy in the room. There is a cat under the chair. Miren, aquí ya empezamos a unificar conocimientos, por ejemplo, el under, que lo vimos en las preposiciones del lugar. There is a pig in the backyard. Backyard, ¿qué significa backyard? Ah, patio. Tenemos la traducción. There is a ball in the basket. Muy bien. There is a swimming pool in the backyard. There is a swimming pool in the backyard. ¿Listo? Entonces ahí hay ejemplos para el singular y tenemos ejemplos para el plural. There are some trees in the garden. There are some boys in the room. There are 3 cats under the chair. Y ahí ustedes pueden escuchar entonces el sonido de esas palabras. Acá está entonces cómo crear oraciones con el there is y el there are, ya lo que les indiqué anteriormente, pues temas muy sencillos, simplemente es expresar existencias. Y acá van a realizar esta actividad que tampoco es obligatoria, solo quien lo quiera hacer. Is there a parcel for me? Hay un paquete para mí. Y lo que deben hacer entonces es completar cada oración utilizando el there is o el there are. ¿Listo? Entonces recuerden, la diferencia del uno y el otro es simplemente la cantidad. Uno es para el singular, there is, y el otro es para el plural. Entonces ahí tenemos el verbo haber, chicos, para que también lo revisen en la plataforma. Y por acá tenemos los verbos, bueno, por aquí nos recuerdan un poco las WH, que ya las vimos por allá en el nivel 1. Sin embargo, aquí aparece la diferencia de cada una de ellas para que vengan y la exploren, qué significa when, cuando hablamos de información sobre el tiempo, una fecha. When is the class, cuándo es la clase, entonces la respuesta debe ser un momento. Where, la respuesta debe ser un lugar porque traduce dónde. Why, la respuesta debe ser una justificación porque el why significa por qué, cuando yo quiero saber la razón de algo. Which es para preferencia o elección. ¿Cuál? ¿Cuál es tu
cuál es tu vestido favorito, entonces yo puedo tener dos opciones y decir which para elegir. What, cuando yo quiero hablar de algo mucho más específico, ¿sí? ¿Qué hora es? ¿Qué película te gusta? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Whose, de quién, cuando hablo de pertenencias, de posesión, ¿de quién es esto? Whose this, entonces utilizo el de quién, whose. Who ya es cuando hablo de una persona. ¿Quién es tu profesor? Who is your teacher? Pues la respuesta debe ser una persona, un sujeto. Whom, a quién, cuando va dirigida una acción. Y how, cómo, que recuerden que how pues lo puedo combinar con un montón de palabras y cambia el sentido. How old, para preguntar la edad. How long, duración. How tall, altura. How many, cantidad para los sustantivos contables. How much, cuando hablo de sustantivos incontables, también en cantidad. Entonces, ahí están cada una de las WH. Y por acá tenemos los verbos modales can y could, ¿sí? Que pues son verbos modales, es decir, que necesitamos unos auxiliares. Los verbos modales siempre deben ir acompañados de otro verbo. ¿Listo? No pueden ir solitos. Entonces, en este caso tenemos el can y el could, que, digamos, los utilizamos cuando queremos expresar habilidad. Por ejemplo, el can, yo puedo hablar inglés. I can speak English. ¿Por qué? Pues porque me volví experto, porque tengo la habilidad, porque tengo los conocimientos. Entonces, me sirve para habilidad. Me sirve también cuando yo quiero pedir un permiso. Can I go to the bathroom? Can I have the towel? Entonces, cuando yo quiero solicitar algo, puedo utilizar el can. ¿Cuál es la diferencia con el could? El could me sirve más como un verbo modal cuando yo quiero ser mucho más educado, cuando yo quiero hablar de una manera más gentil, cuando no tengo mucha confianza con la persona, entonces utilizo el verbo modal could. De hecho, aquí tenemos la explicación de cada uno de ellos. Entonces, el can para expresar habilidad o posibilidad. Tengo también el may, que es un verbo modal para expresar probabilidad o posibilidad de algo, pero lo utilizo en contextos mucho más formales. May I go to the bathroom? Yo puedo decir, can I go to the bathroom? O may I go to the bathroom. Pero cuando yo digo, may I go to the bathroom, soy mucho más formal, más decente, más educado. También para expresar probabilidad, ¿sí? May it rain later. Tal vez llueva más tarde. Entonces, es cuando yo siento que algo va a pasar, pero no estoy totalmente segura. El could, pues lo mismo, para expresar posibilidades y preguntar, pero de una forma mucho más cordial. Could you give me an advice? ¿Podrías darme un consejo? Cuando yo digo, could you give me an advice, estoy hablando de una manera un poco más formal, en contextos más formales. Y el should lo utilizo para dar recomendaciones, consejos. Por ejemplo, en el contexto médico se utiliza mucho el should, como I have a headache, tengo un dolor de cabeza. Oh, you should go to the doctor. You should visit an specialist. You should take medicine. Es decir, lo utilizo para dar un consejo, una recomendación sobre algo. Y también a veces lo utilizo como obligación. Por ejemplo, que en el colegio nos digan, you should wear uniform. Usted debería utilizar uniforme, pero ya tiene una connotación un poco más obligatoria. Es decir, algo que yo tengo que hacer. ¿Listo? Porque hace parte de unas reglas. En eso consisten los verbos modales can, may, could y should. ¿Listo? Por acá tenemos entonces otra actividad didáctica para realizar. Deben seleccionar el pronombre interrogativo correspondiente a cada oración, las WH. Entonces, leen la oración, todas son preguntas, y ustedes van a determinar cuál sería esa WH para cada una de las oraciones. ¿Listo? Por aquí también tenemos verbos modales como el can y el should. Pero lo importante es que identifiquen qué significa cada una de ellas y puedan determinar esa WH
precisamente para completar la oración. ¿Listo? Muy bien, y con eso entonces ya finalizamos todo el contenido. Pues la idea es que ustedes vengan a la plataforma y exploren toda esa explicación de los lugares de la ciudad, de las preposiciones del lugar, del presente progresivo, del verbo haber cuando hay existencia, lo que hay, lo que no hay, singular y plural, y algunos verbos modales que tenemos allí. Aquí está la síntesis de todo este material. Recuerden que ustedes tienen la opción de descargar este material simplemente haciendo clic aquí en la esquinita superior izquierda. Descargan, hacen clic en menú, descargar material complementario, acá, material, y pues de ahí ya pueden descargar. No les va a descargar absolutamente todo, pero sí la mayoría, por lo menos los audios y algunos anexos que están allí en ese material. Y listo, chicos, ya con eso, entonces pueden ir a presentar la actividad del curso. Esta es nuestra primera evidencia de aprendizaje. Is there any question about the topics, the explanation? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la explicación del examen? No? Okay, good. Muy bien, entonces, so guys, this is the first activity of this learning process, this learning course. So the idea is that you take a test. This test is available on the platform. So you guys are going to have 30 minutes to complete the questionnaire. And the questionnaire, it's about all the topics we already mentioned today. Tenemos entonces esta prueba, esto es una prueba escrita, la idea es que ustedes la presenten directamente en la plataforma, entonces ustedes van a la plataforma Sayuna y allí van a encontrar la ruta para presentar el cuestionario. Permítanme, yo ingreso nuevamente porque me sacó de la sesión y les muestro cómo ir a presentar el cuestionario. Okay, so this is the platform. So you guys go to this section, Actividades de Aprendizaje Guía, and here on this link, just clicking by this link, you guys can present and take the questionnaire. Aquí a través de esta ruta presentan el cuestionario. Hacen clic en intento de prueba, van a tener 3 intentos. Esto se habilita también porque a veces la plataforma presenta fallas, a veces el internet les puede generar alguna molestia y no les deja terminar la prueba, entonces por eso se habilitaron 3 intentos, ¿listo? 3 oportunidades. Van a tener 30 minutos, simplemente hacen clic en intento, comenzar intento, y allí les va a aparecer entonces la prueba. Esta prueba tiene varios ejercicios, 5 ejercicios, y algunos son de comprensión de lectura. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa, acá tenemos otro en donde deben escuchar un audio. El audio puede regularse la velocidad, si consideran que es muy rápido, pueden disminuirla. Hay otros ejercicios de completar, entonces se va a revisar el spelling también. Por acá encontramos de relacionar imágenes. Y por último, escuchar y escribir. ¿Listo? Entonces, acá les va a ir tomando el tiempo y ustedes cuando terminen la actividad hacen clic en terminar intento, se envía el cuestionario y la misma plataforma lo califica. ¿Listo? Ella misma de manera automática les genera un resultado. Recuerden que para aprobar deben tener al menos 70 puntos. Si obtienen 70 puntos, les aparece el A de aprobado. Si no, pues les aparece D y pueden presentar un nuevo intento. Listo, chicos. Esa es la actividad para esta semana. La idea es que estudien el material, que presenten el cuestionario. Si tienen dudas o preguntas respecto al material, respecto a la actividad, a la plataforma, porque a veces se presentan intermitencias con la plataforma o fallas, me pueden contactar. Recuerden que ustedes tienen mi número, igual voy a crear el grupo para enviárselos y que podamos entonces revisar cualquier duda.
estaré pendiente de ustedes. ¿Alguna pregunta? Is there any question? No, señora. No, teacher. All right. So Manuel and Natalia, thank you so much for your participation in this meeting. I hope you guys understood everything, and good luck in the test. Thank you so much for coming. Have a good day. Que tengan un feliz día. Goodbye. See you Thank you, later.